para lo que es tuberculosis de tipo pulmonar. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y nos queda faltando la parte de lo que es una parte teórica que tiene que ver con enfermedades de la piel y hablamos de lepra. Aparte también vamos a hablar de lo que es el frotis de flujo vaginal, que es el examen de rutina que se manda para infecciones genitourinarias. Y nos falta lo que es coprocultivo, orocultivo y hemocultivo, que también es un tema. El último tema, como si ustedes vieron la guía de laboratorio, habla de pruebas diagnósticas de enfermedades de dengue, que de dengue lo hablamos, ¿se acuerda que hablamos en la clase de dengue? O sea, es lo mismo. De diagnóstico de hepatitis lo hablaremos cuando veamos el tema de hepatitis. Y ¿qué otra enfermedad parecida hay? Chikungunya, si no estoy mal. Y pues eso también está en la parte de esa temática de la teoría. Entonces, prácticamente de eso último tema no es que haya, y pruebas también para VIH. Cuando hablemos de VIH, pues les voy a meter la parte de laboratorio diagnóstico para VIH, que casi siempre trato de que cuando les hablo de un virus, les digo qué pruebas diagnósticas utilizamos. Entonces, esa es como la última guía de laboratorio, que habla pruebas para dengue, para hepatitis B, para VIH, si no estoy mal, y habla algo de chikungunya. Del resto, pues no es nada así como complejo, pero cuando les hable en la teoría de virus, les voy a hablar de esa parte del laboratorio, que es igual si lo hablara de la parte del laboratorio, entonces ahí tendríamos ya abarcado eso. Y en el virus, ¿qué nos falta? Nos falta VIH, hepatitis, las hepatitis, VIH, VPH, virus del papiloma, y las vacunas virales, que es como ya el final de la virología, las vacunas. Esos son los temas que nos faltan tanto de virus como de laboratorio. ¿Ok? Bueno, buenos días para los que se conectaron ahorita. Bien, entonces vamos a arrancar. Ahí ya les compartí una presentación. La idea mía siempre, antes de hablar de unas pruebas diagnósticas, es como hacer como un recorderis de esos microorganismos que ustedes previamente ya ven con la profesora María Victoria, como son las enterobacterias, que es un grupo muy grande de microorganismos que día con día afectan a muchas personas y que se han vuelto como multidrogoresistentes por esa automedicación que se hacen constantemente las personas, que ante cualquier cosa que nos da le metemos antibióticos y obviamente nos estamos haciendo un gran daño. Este es un problema de salud grandísimo que se está presentando en la actualidad, la multidrogoresistencia. Porque en el caso de los virus, pues bueno, los virus no tenemos medicamentos como tal que los maten, simplemente lo que vamos a tratar es la sintomatología, no nos vamos a volver resistentes a esos medicamentos, pero en el caso de las bacterias el problema sí se agranda, porque cuando nosotros empezamos a tomar antibióticos de una forma indiscriminada, lo que estamos haciéndonos nosotros mismos es un daño. Por eso es que siempre que se va a aplicar un tratamiento antibiótico a un paciente, debemos ir de menos a más en cuanto a la formulación de esos medicamentos. Cuando hablo de menos a más es de ir desde los de poco espectro a amplio espectro. No sé si me entienden cuando les hablo de bajo o amplio espectro. Cuando hablo de bajo es un antibiótico suavecito que te va a ayudar a matar el microorganismo y que pues no va a causar de pronto tanto, efectos en ti. Y cuando hablo de amplio espectro, hablo de un antibiótico que mata absolutamente de todo, tanto gram negativos como gram positivos, porque pues la gente dice, no, me voy a tomar este porque ese, mejor dicho, mata todo. Que casi siempre los especialistas lo que mandan es eso, medicamentos de amplio espectro. No, ese especialista es bueno porque mata todo. Pero ¿qué pasa con esto? Resulta que si tú de entrada, una persona que no ha sido tratada frecuentemente con muchos antibióticos, en general, una persona que se podría decir sana, y tú le mandas un antibiótico de amplio espectro y ese paciente
o sea, no toma y cumple como tal su esquema de tratamiento. Ejemplo, le mandas un tratamiento de 7 días y lo que hacen la mayoría de los pacientes es que si al tercer o cuarto día ya se sienten mejores, pues no culminan el tratamiento. ¿Qué pasa con eso? Resulta que hay quedan recidivas de los microorganismos, de las bacterias, y estas bacterias empiezan a crear como esa memoria en cuanto al efecto activo del antibiótico. Entonces, ¿qué va a suceder? Que después cuando a ti te vuelve a dar una infección por ese mismo bacteria y tú consumes un antibiótico de bajo espectro, no le va a hacer absolutamente nada. Y si tú consumiste ese antibiótico de amplio espectro y que creó esa memoria, ¿qué va a pasar? Tampoco le va a hacer nada. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué queda para el paciente? ¿Cómo lo vamos a tratar? Complicado, ¿no? Entonces, cuando viene esa multidrogoresistencia, empezar a hacer pruebas de susceptibilidad mediante los antibiogramas, a ver cuál antibiótico le sirve que mate y mientras tanto, ¿qué va sucediendo en el paciente? La infección, ¿qué va a pasar con la infección? Va a seguir progresando, se va a seguir minando, va terminando en una sepsis y el paciente se muere. Si ven lo grave y lo complicado de esto, el manejo de los fármacos debe ser una cosa muy responsable y entender y decirle al paciente realmente cómo son las cosas. Entonces, en ese punto, las bacterias gram negativas que están involucradas en muchas enfermedades que nos dan a nosotros y que la mayoría forman parte de nuestra flora normal, imagínense la resistencia en cuanto a ellos, a los antibióticos y lo que nos puede suceder más adelante. Entonces, es entender eso partiendo de cómo manejamos a nuestro paciente y la conciencia que debemos decirle que la automedicación no se debe hacer. Debemos siempre acudir al médico y el médico tiene que ser muy claro, decirle al paciente que si yo le mando un antibiótico por 5 días, un antibiótico por 5 días, no por 2 ni por 3 y que se lo tome al pie de la letra como debe ser. Bien, entonces, partiendo de eso, pues los bacilos gram negativos, las famosas enterobacterias, son microorganismos que se caracterizan por sus propiedades bioquímicas, por la capacidad de transformar compuestos de unos a otros. En el caso son muy fermentadores de azúcares, o sea que pueden pasar de un estado alcalino a un estado ácido. Son productores de gas, por eso es que las infecciones por los enterobacterias vemos mucha producción de gas cuando hay procesos diarreicos de las gastroenteritis. Vemos que los pacientes que van a manifestar eso, dolor abdominal, flatulencias, agrandamiento del abdomen debido a esa acumulación de gases, y todo es dado porque ellos tienen la capacidad de eso, de producir gases. Fermentadores de azúcar, entonces vemos que la materia fecal en un paciente con esas diarreas son muy ácidas, uno las ve y se ven súper fermentadas y es debido a esos compuestos, esa descomposición que ellos hacen de los azúcares que las personas ingieren y que por eso cuando una persona tiene procesos de diarreas debido a enterobacterias debe suprimir el consumo de azúcares porque eso va a ayudar a que las diarreas se den con mayor frecuencia, ese consumo de azúcares que ese paciente esté teniendo en esos momentos. La capacidad también de poder producir diferentes compuestos químicos, de fermentar urea, bueno, entre otras muchas cosas. Y por eso las pruebas de laboratorio que se le utilizan para la identificación de las enterobacterias son las pruebas bioquímicas. Bien, y aquí tenemos la familia de enterobacterias en su género y especies. Vemos que casi todas pertenecen a nuestra flora normal, producen diferentes tipos de enfermedades. A ver, ustedes que me imagino que ya vieron enterobacterias, ¿qué enfermedades pueden producir las enterobacterias? Quisiera escucharlos antes de irnos a la parte diagnóstica. Pues, profe, más en general diarreicas, exactamente. Ajá, ¿quién más? Aunque también pueden producir neumonías, en el caso de la Proteus, puede producir cálculos de vías renales,
Endocarditis, bacteremias. Exacto, muchas, o sea, ellos pueden atacar diferentes sistemas, ¿no? En la boca, a nivel intestinal, a nivel de los pulmones, a nivel renal. Bueno, es más, lo que es la E. coli es de las enterobacterias que más se asocia a infecciones urinarias, en el caso de nosotros las mujeres, por esa cercanía del introito vaginal con la parte del ano. A la hora de nosotros hacernos la asepsia, cuando vamos al baño y nos limpiamos, es más fácil que pueda llegar esta bacteria a las vías allá renales y producirnos infecciones urinarias, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ella está muy involucrada en eso y tenemos las enteropatógenas, cuando veamos coprocultivo, que no pertenecen a nuestra flora normal, pero que están involucradas en procesos gastrointestinales, intoxicaciones alimentarias, como en el caso de la salmonela, que es una bacteria que es muy contaminante, lo que es la parte del pollo, de los embutidos, y pues casi siempre la gente se ha visto que, la gente se come un arroz con pollo por ahí en una fiesta, tal cosa, se intoxicó, y pues claro, debido a que pudo haber estado contaminada con una salmonela. Y otro, el caso de la shigella, que también es una enteropatógena. Pero la gran mayoría, pues, son bacterias que nosotros tenemos y que diariamente convivimos. Pero ¿qué sucede? Cuando tenemos ese estado de inmunosupresión en nuestro organismo, ellas están ahí para proliferarse en mayor concentración y producirnos las diferentes enfermedades. Entonces, estos son bacilos gramnegativos, aerobios facultativos, no esporulados, catalasa positiva, son fermentadores de glucosa, no solamente de glucosa, sino de otros azúcares, también son oxidasa negativa, reducen nitratos a nitritos, en el caso cuando también estamos analizando lo que es la parte de infecciones urinarias y diarreicas, vemos también esas reacciones y todo esto forma parte de la bioquímica. Algunos van a ser móviles, otros no. Y estos se pueden encontrar en la tierra, en el agua, los animales y las plantas. Encontramos a estos bacilos gramnegativos, o sea que son abundantes en todas partes y que, como les decía, pertenecen a nuestra flora normal, y también vamos a encontrar unos que no pertenecen a la flora normal y que se convierten en enteropatógenos. Bien, aquí tenemos cómo los visualizamos al microscopio. Si estuviéramos en el laboratorio, haríamos un frotis de un cultivo de enterobacterias y observamos que son bacilos gramnegativos. Algunos van a ser más larguitos, otros van a ser más corticos, unos gorditos, unos más delgaditos. Así es como nosotros lo observamos en la tinción de Gram. Y otras cosas también que se utilizan para ayudarlos son los antígenos que ellos poseen, como antígenos O, antígenos H, antígenos K. Bueno, esos son las componentes antigénicos que tienen estos microorganismos, y su conocimiento tiene una aplicación en cuanto a la tipificación con fines diagnósticos, obviamente para hacer identificaciones de tipo serológico y epidemiológico. Factores patógenos que poseen estos microorganismos, las cápsulas, las fimbrias, las exoenzimas, aerobactinas, endotoxinas, exotoxinas, miren, o sea, son microorganismos que producen toxicidad, que producen fermentación, que producen también inhibición de ciertas enzimas que ayudan a la fermentación de los azúcares, bueno, entre otras, muchas otras cosas. Entonces, vámonos ya a la parte diagnóstica oportuna de lo que es las infecciones dadas por estos microorganismos. Entonces, teniendo en cuenta las enfermedades que pueden producir, pues ahí nosotros vamos a saber, cuando digo vamos, estamos hablando ustedes, los médicos, van a saber cuáles son las muestras o las secreciones biológicas que yo debo decirle, bueno, necesito que este paciente me le hagan tanto, una punción de una herida, de un absceso, de un esputo, de una muestra de materia fecal, o sea, diferentes muestras que nos van a servir para cultivarlas en medios selectivos y diferenciales, que ustedes ya saben cuáles son esos medios cuando hablamos de medios de cultivos.
hay unos medios idóneos que nos van a permitir el crecimiento de estos microorganismos y nosotros eso es lo que tenemos que hacer, porque en esta parte yo les voy a hablar es de la parte microbiológica. Que inicialmente llega la muestra al paciente dependiendo si tiene una herida, si vemos que la herida no ha mejorado, que el paciente sigue con esa infección, que se le ha dado antibióticos, entonces el médico lo que hace es mandarle a tomar esa muestra de laboratorio con asepsia, ya sea que lo tome el bacteriólogo, el auxiliar, entrenado para eso, porque si es un paciente que está hospitalizado, entonces se va allá, se toma la muestra, se llevan los cultivos, se lleva las láminas para hacer frotis, o en su efecto se lleva el hisopado en un tubito aséptico, se toma la muestra, o se toma la secreción y se lleva al laboratorio y allá se hace toda la siembra. Entonces, podemos hacer en fresco, como dice ahí, tomando directamente muestra de la secreción, hacemos un frotis en una lámina portaobjeto, la dejamos secar, la fijamos. Cuando hablábamos de coloración, acuérdense que hay que fijarla, hacemos la tinción y observamos en primera instancia lo que podemos encontrar ahí, ¿no? Puede que haciendo un frotis directo en esa primera instancia veamos morfología y respuesta a la tinción y que eso nos ayude a buscar esa ruta. Y lo otro es que ese mismo día, pues también vamos a hacer siembras por agotamiento, con esas muestras que llegamos, o si lo tomamos con hisopo, hacemos un inóculo y en esos medios sólidos, ya sea MB, McConkey, también tenemos que hacer en agar sangre. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros no sabemos si esa infección puede ser por una gram negativa o por una gram positiva. Acuérdense que las gram positivas, lo que son estreptos y estafilos, en el caso de Staphylococcus aureus, ¿se acuerdan? Pues también pueden producir infecciones a nivel de la piel. Entonces nosotros no podemos en exclusividad decir que solamente vamos a hacer cultivos para enterobacterias, sino que tenemos que tomar tanto unos como otros. Por eso es que ahí aparece agar sangre, porque el agar sangre es utilizado para las gram positivas, los cocos gram positivos. ¿Listo? Entonces, una vez que hacemos la siembra en estos medios que tengamos en el laboratorio para evidenciar crecimiento, incubamos a 24 grados por 24 horas a 37 grados centígrados. Y después de ese periodo, ese lapso, ¿qué vamos a observar? Vamos a mirar si hubo crecimiento a nivel de las estrías y tenemos que determinar si es una cepa pura, ¿sí? Si solamente creció un tipo de microorganismo ahí, entonces acto siguiente hacemos la tinción de gram de la cepa, ¿ya? Con toda la asepsia, frente al mechero, con asa microbiológica, hacemos la tinción y observamos si hay o no hay bacilos gram negativos o en su efecto cocos gram positivos. Una vez, si ya determinamos que son bacilos gram negativos, las pruebas que se utilizan para la identificación de estos microorganismos son las pruebas bioquímicas o las famosas baterías bioquímicas, que están constituidas por diferentes medios semisólidos y medios líquidos. Y a su vez, ese mismo día vamos a hacer montaje de antibiograma, porque ¿cuál es la idea de los cultivos microbianos? Determinar el agente causal y también las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. ¿Cuáles son los medicamentos que van a servir para matar al microorganismo? Porque ese es el fin, ¿no? Que usted pueda solucionarle a su paciente el padecimiento que le está presentando en ese momento. Ese es como el conducto a seguir. Entonces, cuando usted le va a mandar cultivo para gérmenes comunes más antibiogramas, ¿demuestra qué? De punción de herida, demuestra de un absceso, de secreción respiratoria, de coprocultivo, bueno, entre otros, orinas y ahí. Entonces acá hay algunas pruebas, como les decía, estos microorganismos son muy fermentadores, ¿ya? Entonces se hacen pruebas para mirar esa fermentación, entonces tomando diferentes tipos de azúcares, viendo los cambios que se puedan presentar en estos medios de cultivos. Entonces nos habla que
Las enterobacterias, lo que son vibrios, aeromonas, son muy fermentadores ¿de quién? De la glucosa. Entonces, en la fermentación, en el caso de las enterobacterias, lo que visualizamos es el cambio que vire amarillo. Inicialmente los medios son de un color y luego pasan a otro color. ¿Ya? Enterobacterias son oxidasa negativa. Y aquí se observa cómo se hace una prueba para mirar si tiene la enzima oxidasa. En el caso de las enterobacterias, ellas no poseen la enzima, o sea que son oxidasa negativa, y en el caso de estos microorganismos sí la poseen, y así se ve la coloración y la cuando ponemos a exposición. Eso es como una especie de un papelito, y nosotros pues le adicionamos una colonia ahí y vemos ese cambio cuando vira color, ese contacto de que el sustrato que nosotros le aplicamos, y si la enzima está, pues ahí va a hacer ese cambio en cuanto a la reacción que se dé de esa prueba. Bien, entonces, como les decía, en la parte de ya microbiológica, hacemos cultivos, dependiendo los medios que se tengan en el laboratorio. McConkey nunca falta, porque el McConkey ahí crecen todas, absolutamente todas las enterobacterias. Y pues en el caso de la Escherichia coli, ellas son fermentadoras de la lactosa que se encuentra en el medio. Y por eso acá mira la pigmentación de las colonias. Cuando tenemos un cultivo de Escherichia coli, vamos a ver una pigmentación así rosadita, que se observa cuando la vemos después de 24 horas, hemos cultivado ahí la muestra, y cuando no, entonces sí lo visualizamos sin esa pigmentación. También otra cosa que observamos es la producción de ácido sulfídrico. Hay algunas enterobacterias que sí lo producen, hay otras que no, y eso lo podemos visualizar en diferentes medios. Hay un medio que se llama el medio SIN, que es este, que aquí observamos no solamente producción de ácido sulfídrico, sino también movilidad, si el microorganismo es móvil o no es móvil, y también podemos observar si produce o no produce indol. Como les decía, las enterobacterias son muy expresivas en cuanto a sus reacciones bioquímicas, convierten muchos compuestos. Entonces, uno de esos es producción de indol, producción de ácido sulfídrico. Por eso vemos acá un tubo negro, y así es como se visualiza cuando cultivamos. Y acá ven ahí una pequeña rayita, es porque nosotros hacemos una punción central para mirar movilidad y ver desplazamiento del microorganismo hacia los lados. Entonces observamos turbidez en el medio. Y acá tenemos otro medio que se llama el medio TSI, que forma parte de las bioquímicas. Es un medio semisólido, es un medio en pico de flauta, inicialmente en el tubo 1, así es el medio, esa es su pigmentación normal, y hacemos siembras. Entonces, acordándonos del laboratorio que hablaba tipos de siembra, había una siembra que era siembra mixta. Pero un momentico que tengo una cría de perritos y están llorando, ya ven. Ok. Bueno, tenemos este medio que es un medio que nos va a permitir evidenciar si la enterobacteria es fermentadora o no fermentadora de azúcares. Lo se llama TSI, es un medio triple azúcar. Y aquí observamos tres cosas: producción de ácido sulfídrico, también es pigmentación negruzca, vemos también producción de gas y vemos fermentación de azúcares. Por eso acá, cuando el tubo se coloca todo amarillo, quiere decir que hubo una fermentación total de los azúcares de ese compuesto. Entonces nosotros le damos como un positivo ahí en la fermentación. Vemos acá el tercer tubo que abajo se ve como
un vacío, eso quiere decir que el microorganismo produjo gas, o sea, desplazó el medio. Y vemos acá el cuarto tuvo esta pigmentación negruzca, o sea que el microorganismo produjo ácido sulfídrico y por eso está esa pigmentación negra. Bueno, eso no es que usted le va a llegar a todo esto, es como la interpretación que nosotros le damos para poder después relacionarlo en una tabla que nos dice que Salmonella hace esto en el medio tal, y que Shigella hace reacciones bioquímicas diferentes a las otras, y pues lo que nosotros le vamos a reportar a ustedes en el cultivo, es decir, el nombre del microorganismo como tal, y estas interpretaciones nosotros somos las que las vamos a relacionar con el microorganismo en sí. Tenemos el otro medio citrato, puesto que las enterobacterias utilizan como fuente de carbono citrato. Entonces, el medio inicial es un medio azul, medio verde, que cuando el microorganismo toma el citrato, el medio vira azul, por eso es que acá lo vemos de un color azulado. Entonces, negativo si no se produce esa toma del componente, entonces pasa a un medio mucho más alcalino y este es un resultado positivo. Forma parte también de las enterobacterias. La urea, como hay ciertas enterobacterias que tienen la ureasa, entonces pues la idea es poder determinar quiénes son positivas y quiénes son negativas. Inicialmente el medio es así, como amarilloso o un rosado más pálido, y cuando toman el componente, o sea, lo catalizan, lo degradan, entonces ya toma un color más fucsia. Entonces una urea positiva también forma parte de las baterías bioquímicas. Y acá tenemos un cuadrito en donde nos habla precisamente de eso. Fermentación a la lactosa, si es móvil, si fermenta la urea, si toma el citrato o si produce ácido sulfídrico. Y tenemos que la Escherichia positiva para lactosa, es móvil, y en los otros son negativos. Klebsiella es positiva para lactosa, negativa para movilidad, y el resto positivo, urea y citrato, y negativo para Shigella. Bueno, este es como la tabla que uno se basa para poder hacer la identificación. Y pues no solamente están estos medios, sino que también hay otros líquidos, como es el caso de Bojes Proskauer, aquí abajo dice Bojes Proskauer, y rojo de metilo, que son medios líquidos, y adicionalmente se le puede hacer pruebas de DNasa y fermentación de azúcares. Todos esos, como ustedes lo ven, son pruebas bioquímicas porque es la forma como nosotros podemos hacer identificación de las enterobacterias. Hoy en día, pues ya hay mecanismos para hacerlos automatizados, en donde se hace el preparado en unos blister, en unas paleticas, y ahí se hacen los cultivos, se meten a un equipo con un software y él hace todo el proceso como tal. Pero a su vez, pues siguen también estando los medios manuales, pero pues si hay automatizados, pues obviamente eso va a ahorrar mucho más los tiempos para dar los resultados. Entonces, enteropatógenos obligados, ¿verdad? Aunque Shigella no es un patógeno como tal, pero como está involucrado en muchas enfermedades gastrointestinales graves, pues se coloca aquí, pero su género como tal no es ser patógeno, ¿no? Porque pertenece a nuestra flora. Cosa que no sucede con Shigella, que Shigella no pertenece a nuestra flora, si es patógeno como tal, Salmonella también, y Yersinia pues tampoco es un patógeno como tal. Entonces, bueno, la forma de transmisión de esas infecciones, pues ya sabemos que va a ser persona a persona, pues porque como se secretan por las materias fecales, si no tenemos un buen lavado de nuestras manos, pues obviamente vamos a contaminar aguas, alimentos, y también vamos a contaminarnos pues ya entre las personas, ¿no? Y las salmonelas producen sepsis, neumonías, o sea, cuadros mucho más graves. Bien.
Esto ya, acá, sigamos con el diagnóstico. Enterobacterias diarreogénicas, diagnóstico, bueno, entonces tomamos la materia fecal, hacemos el examen en fresco, coloraciones de Gram, siembras igualmente por los medios para enterobacterias, pruebas bioquímicas, identificaciones serológicas y antibiogramas. Bueno, eso es ya como cuando hablemos de coprocultivo, que ese no es el tema del día de hoy, pero entonces en sí, la parte directa de lo que nos involucra las enterobacterias es decirles que las pruebas que se utilizan para la identificación son las pruebas bioquímicas que están dadas por medios semisólidos, medios líquidos, medios semisólidos, como ya les nombré, TSI, está SIM, citrato, está LIA, esos serían como los 4 medios semisólidos. Las siembras que se realizan en ellos son siembras mixtas. En el caso de citrato, hacemos punción y estría en el pico de flauta. El TSI, hacemos también punción y estría en el pico de flauta. Y el LIA, que es otro medio que se utiliza para evidenciar lo que es descarboxilación y desaminación del microorganismo, hacemos doble punción y estría. Eso lo hacemos con asas rectas y asas de argollas, que son asas bacteriológicas utilizadas en la microbiología. Y en el caso de los medios, en el zinc solamente hacemos punción central, y es un medio que no tiene color, es un medio incoloro. Los otros sí tienen indicadores de cómo es de pH, para evidenciar los cambios que se den. Ahorita vamos a ver un mini video para que veamos cómo son las pruebas bioquímicas. Y en el caso de los líquidos, vemos la urea, que puede ser medio semisólido o medio líquido. Y tenemos lo que es rojo de metilo y Boges Proscaus. Estos medios se utilizan también para mirar procesos de alcalinidad o acidez producidas por las bacterias, y hay unos reveladores que nos permiten identificar si hubo o no hubo reacción. En el caso de Boges Proscaus utilizamos dos reactivos, que es KOH y alfa-nactol. Se lo adicionamos ahí y vemos si se produjo de un color rojizo para ver si hay positividad o negatividad. En el caso de rojo de metilo, usamos, como su nombre lo dice también, un reactivo rojo de metilo para revelar la reacción, y también si es positiva o negativa, miramos el color, el cambio de color que se dé ahí. Y tenemos en el medio zinc, como lo vemos acá en esta diapositiva, que nos mira producción de ácido sulfídrico, que es el color que ustedes ven negro, movilidad, que es lo que ustedes ven acá en el segundo tubo, que les decía el desplazamiento hacia los lados, y producción de indol, que es este color rojizo que ustedes ven en la parte de arriba. ¿Cómo lo evidenciamos? Lo evidenciamos con la utilización del reactivo de Kovacs, unas 5 goticas. Todo esto lo vamos a hacer al día siguiente de haber hecho las siembras. Estas baterías bioquímicas, como son varios tubos, yo lo que hago es que después que hice el cultivo en los medios idóneos para las enterobacterias y dio un resultado positivo, hice la tinción de Gram, entonces monto la batería bioquímica, o sea que todos los tubos los monto el mismo día de ese mismo paciente. Hago siembra en citrato, TSI, LIA, zinc, urea, rojo de metilo, Boges Proscaus, todos los monto ese día, hago la siembra tomando obviamente colonias de la cepa que obtuve y aplicando las técnicas, las diferentes técnicas de siembra dependiendo del medio que yo esté utilizando. Y eso se lleva a incubar, y a su vez ese mismo día monta antibiograma, que ahorita vamos a hablar del antibiograma. A las 24 horas yo evidencio estos cambios que les he mostrado, esos cambios de colores para hacer la interpretación, y hago los revelados, adicionándole las sustancias químicas para visualizar producción de indol, producción rojo de metilo y Boges Proscaus. Entonces aquí tenemos arriba cómo son los cambios que se dan a nivel del medio zinc, que la siembra es punción central, miren. Los cambios que se dan en citrato, donde vemos un citrato positivo cuando se coloca azul el tubo, y el medio inicial es de color
verde. Y tenemos lisina descarboxilasa, que es una enzima que también visualizamos con las enterobacterias. Aquí tenemos TSI, que ya les había mostrado los diferentes cambios que se pueden producir en el medio. También tenemos la ureasa, negativa, positiva. Lisina, la que les había hablado y no les había mostrado. Inicialmente el color de la lisina es como un color moradito, violetica, y pues este color amarilloso también nos evidencia fermentación de azúcar, cambios de un estado alcalino a un estado más ácido, y también en este medio vemos producción de ácido sulfídrico. Bien. Vámonos para el antibiograma. Okay. Preguntas con respecto a las pruebas de microbiológica para enterobacterias. Pues está claro. Profe, usted mencionaba que los medios de zinc, citrato, lisina y TSI son siembra. ¿Por qué? Es que no alcanzo a escuchar. Citrato son siembras por estría en el pico de flauta. Hay otras personas, hay otros profesionales que hacen punción, pero por lo general solamente con una asa recta usted toma la colonia y hace la siembra en el piquito de flauta, ¿no? La parte que está así inclinada. Citrato, ¿no? Lo que es TSI, que es la fermentación de los azúcares, ahí sí hago una punción inicial, o sea, tomo la muestra de la colonia, hago una punción y de una vez con esa misma asa hago la estría en el pico de flauta. Y lía, aquí hago doble punción, o sea, punciono, saco y hago la estría. Obviamente habiendo tomado la muestra del cultivo. ¿Para qué se hacen esas? Son las famosas siembras mixtas. Se hace por lo mismo, porque hay microorganismos que son anaerobios facultativos y unos es mejor ausencia de oxígeno, otro en presencia. Entonces lo que queremos es cubrir los dos frentes, ya sea con poco oxígeno y con mucho oxígeno. Entonces ahí miramos las reacciones que ellos van a producir en esos medios de cultivo. Y esos son semisólidos, ¿cierto, profe? Sí, esos son semisólidos, sí. Para las baterías utilizamos semisólidos y líquidos, no utilizamos medios sólidos como tal, ¿no? Bien, entonces, como les decía, una vez que montamos baterías, también vamos a montar el antibiograma, porque pues de nada sirve que nosotros digamos, no, sí, tienes una infección por salmonela, por shigella, por próteos, pero no podemos atacar la infección, porque ¿qué sucede? Hay médicos que solamente con hacer un cuadro hemático y mirar ahí el proceso infeccioso, no, esto es un proceso infeccioso de tipo bacteriano, y dependiendo en dónde se encuentra la infección, el médico ya por criterio, por conocimiento, por su farmacología, le envía el tratamiento. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que no se mejora, hay gente que la infección sigue. Entonces, eso es lo que él ya va a querer indagar más allá con estos cultivos. Bueno, vamos a ver cuál es la bacteria, porque sabemos que es una infección bacteriana, y también de una vez vamos a mirar por qué este paciente no ha mejorado con el tratamiento que le estamos dando. Entonces, esa es la utilidad de los antibiogramas, ¿ya? Mirar la susceptibilidad que tienen estos microorganismos a poder ser eliminados por los antibióticos. Eso es lo que hacemos. Bueno, pero antes de mostrarles esto, quería mostrarles el video para complementar la parte de los... Bueno, aquí nos habla de pruebas bioquímicas de muestras de animales, pero pues igual el fin es que en nos van a hacer un recorderis no solamente de pruebas para enterobacterias, sino también pruebas para cocos gram positivos, y ahí vamos recordando. A ver, ya les comparto. Okay.
Pruebas bioquímicas. La finalidad de la identificación bacteriana es proponer un efectivo tratamiento antibiótico. Por tal razón es importante caracterizar muy bien el agente infeccioso causante de enfermedad en las diferentes especies de interés veterinario, para lo cual nos valemos de diferentes pruebas de laboratorio. Las pruebas más orientativas desde el punto de vista diagnóstico son las bioquímicas, que permiten discriminar un grupo bacteriano de otro, y adicionalmente permiten identificar un microorganismo en particular. Para tener unos resultados 100% confiables, se debe asegurar que el cultivo al que se le haga identificación por diferentes pruebas bioquímicas no esté contaminado, es decir, que el cultivo esté puro. Son numerosas las opciones de pruebas para la identificación bacteriana, pero en este video se presentan algunas de las más representativas para la identificación y caracterización de diferentes géneros bacterianos. Prueba 1. Prueba de la catalasa. Una de las pruebas de rutina para la identificación de bacterias es la prueba de la catalasa, la cual consiste en poner en una lámina portaobjetos una colonia de cultivo sobre una gota de peróxido de hidrógeno. La prueba se considera positiva a la enzima catalasa si se forma espuma. La mayoría de las bacterias aerobias y anaerobias facultativas tienen catalasa. Prueba 2. Prueba de la oxidasa. Esta prueba se fundamenta en la detección de la enzima oxidasa bacteriana. Se usa para la identificación de bacterias gram negativas. Una prueba positiva consiste en la oxidación del reactivo TMFD en el disco por la presencia del sistema de citocromo oxidasa bacteriano. Se evidencia un color púrpura oscuro del disco. Una reacción negativa no presenta cambio de color del disco. Prueba 3. Prueba de SIM. Esta prueba permite detectar la presencia de sulfuro, indol y motilidad bacteriana. El indol resulta de la degradación del triptófano por la enzima bacteriana triptofanasa. Para el test de indol, agregue 2 o 3 gotas de reactivo de COVAX. La formación de un anillo rojo cereza indica la producción del indol. La formación de un anillo amarillo indica indol negativo. La formación de sulfuro se observa por ennegrecimiento a lo largo de la línea de siembra o en la totalidad del medio. La motilidad positiva se observa por crecimiento de la bacteria en zonas aledañas al sitio de inoculación. Prueba 4. Prueba de hemólisis. Existen microorganismos con capacidad de producir hemólisis. Este fenómeno se puede evidenciar tras la inoculación del microorganismo en agar sangre. Las bacterias se clasifican de acuerdo con el tipo de hemólisis. En hemólisis alfa se observan halos verdosos por una hemólisis parcial de los glóbulos rojos, donde hay una reducción de la hemoglobina a metahemoglobina en el medio. En la hemólisis beta se observan halos incoloros por hemólisis total de los glóbulos rojos. Y en la hemólisis gamma no se observan halos porque no hay hemólisis. Prueba 5. Prueba de CAMP. Esta prueba se usa para identificar estreptococos beta-hemolíticos, basado en su producción de factor CAMP, el cual agranda el área de metahemólisis producida por Staphylococcus aureus. La prueba CAMP se utiliza para la identificación presuntiva de Streptococcus agalactiae. En esta prueba se observa un efecto sinérgico que se produce al interactuar el factor CAMP, producido por cepas de Streptococcus agalactiae, con la hemolicina beta del Staphylococcus aureus. Este efecto es en forma de flecha cuando se utilizan placas de agar sangre. Prueba 6. Prueba de la ureasa. La ureasa cataliza la hidrólisis de la urea, dando lugar a 2 moléculas de amoníaco y dióxido de carbono. Se usa el agar urea, al cual se le agrega una solución de urea al 20% para conseguir una concentración final del 2%. Se le agrega también el indicador de pH rojo fenol. Si el color del medio es amarillo-naranja, la prueba es negativa, y si es rojo fucsia, la prueba es positiva. Prueba 7. Prueba en agar TSI.
El agar TSI es un medio de cultivo utilizado para caracterizar bioquímicamente a diferentes géneros bacterianos. En este video se presentan algunas de las opciones de reacción. Si la bacteria problema fermenta la glucosa, acidificará el medio, haciendo virar a amarillo el indicador en el fondo del tubo. Mientras que, si no es fermentadora de glucosa, el medio permanecerá de color rojo. Si la bacteria problema fermenta lactosa o sacarosa, acidifica el medio en su superficie, volviéndolo de color amarillo. Mientras que, si no lo es, la superficie del medio continuará de color rojo. Si produce ácido sulfídrico, se presentará un ennegrecimiento del tubo. Si aparece rotura o desplazamiento del medio, significa que la bacteria es productora de gas. Prueba en agar-simón-citrato. El agar-simón-citrato es un medio de cultivo utilizado para caracterizar bioquímicamente a diferentes géneros bacterianos. Un test positivo es indicado por el desarrollo de un color azul en el medio, indicativo de crecimiento de gérmenes que utilizan el citrato como única fuente de carbono. En el caso de un test negativo, no hay crecimiento ni cambio de color. Prueba 9. Prueba de la lisina descarboxilasa. Para esta prueba se usa el agar-LIA. Si el microorganismo produce la enzima lisina descarboxilasa, mostrará una reacción alcalina a través del medio. El fondo del tubo y la parte inclinada permanecerán de color púrpura. Si se observa ennegrecimiento en el medio, el microorganismo es sulfuro positivo. La prueba es negativa cuando se observe un color amarillo en el medio. Esta prueba es útil para la identificación de enterobacterias. Prueba 10. Prueba del manitol. Para esta prueba se usa el agar salado manitol. Este medio permite el crecimiento de un determinado grupo de bacterias, mientras que inhibe el crecimiento de otras. Contiene una alta concentración de cloruro de sodio del 7.5%, haciéndolo selectivo para estafilococos. Además, contiene manitol y el rojo de fenol como indicador de pH. Si un organismo es capaz de fermentar el manitol, un subproducto ácido es creado que hace que el rojo de fenol cambie a amarillo. Prueba 11. Prueba de la gelatinasa. Esta prueba determina la capacidad de un microorganismo para producir enzimas de tipo proteolítico como la gelatinasa, licuándola. En una prueba negativa no se licúa el medio. Prueba 12. Prueba de la coagulasa. La coagulasa es una proteína producida por varios microorganismos que convierten el fibrinógeno en fibrina. Esta prueba es útil para distinguir entre diferentes tipos de estafilococos, siendo el estafilococo aureus positivo a la prueba. En la prueba se usa plasma. Si es positiva, el plasma se coagulará, y si es negativa, el plasma permanecerá líquido. Prueba 13. Prueba de la deoxirribonucleasa. La deoxirribonucleasa es una enzima extracelular que le permite al organismo utilizar ADN como fuente de nutrientes y de energía. La presencia de la enzima se puede detectar agregando ácido clorhídrico 1 normal. El ácido desoxirribonucleico hidrolizado presenta transparencia, mientras que el ácido desoxirribonucleico polimerizado precipita y torna opacidad al medio de cultivo. En una prueba positiva, se observa halo transparente alrededor del crecimiento bacteriano, y en una prueba negativa, el medio se observa opaco. Prueba 14. Prueba de la bilis esculina. El agar bilis esculina es un medio selectivo y diferencial. Algunas especies bacterianas son capaces de hidrolizar la esculina para producir un compuesto que reacciona con las sales férricas del medio. Algunas bacterias crecen rápidamente en este agar e hidrolizan la esculina que en presencia de iones hierro forman un compuesto de color verde oliva hasta negro. Prueba 15. Kits bioquímicos. En un laboratorio clínico veterinario, la demanda de muestras clínicas es muy alta, lo que significa que a diario
es necesario identificar muchos microorganismos, lo cual necesita mucho tiempo por parte de los operarios. En atención a estas necesidades, diferentes casas comerciales han desarrollado kits que permiten la identificación de un gran número de géneros bacterianos de una manera más rápida, eficiente y obviamente más costosa. En este video se presenta el kit comercial BBL Crystal. La interpretación de los resultados se fundamenta básicamente en el cambio de color de los pozos, tras el crecimiento bacteriano y su metabolismo bioquímico, por lo que es necesaria una tabla colorimétrica para evidenciar los cambios. Los resultados deben anotarse en la respectiva plantilla. Una vez se completa la lectura de toda la placa, se realizan los cálculos indicados por la casa comercial, de tal manera que al final del proceso se tiene un código, que viene siendo el número de identificación del microorganismo, y con la ayuda de las bases de datos y la literatura, se puede identificar de una manera precisa al microorganismo. ¿Qué tal lo vieron? El campo de la microbiología es muy útil en la medida que el especialista, el médico, sepa cómo utilizar esas herramientas para enviarle a sus pacientes. Hay médicos que, o sea, no tienen en cuenta esto y a veces de pronto como dicen por ahí, se amarran de pies y manos para buscar una salida de poder encontrar realmente cuál es el microorganismo que está produciendo la enfermedad en el caso de lo que son las bacterias. Y aquí hablamos de las pruebas más comunes que se dan para estas dos poblaciones microbianas que son los cocos gram positivos y los bacilos gram negativos. Bien. Y lo último que les mostraba era la parte automatizada, que pues ya cuando queremos hacer de una forma más rápida esa identificación, están esos kits de las casas comerciales, obviamente eso es más costoso, pero pues va a permitir tener en un corto tiempo la identificación de esos microorganismos. Bueno. Entonces vamos acá a continuar con la parte del antibiograma. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Sí, profe, se escucha. Okay. Bueno, entonces el antibiograma es un método que se hace de forma in vitro que nos va a permitir poder determinar ese grado de susceptibilidad que tienen los microorganismos a los diferentes agentes microbianos. Y esto se va a hacer bajo unas condiciones y una estandarización que se tiene a nivel de laboratorio. Por lo general, la técnica que se utiliza más común es la técnica de Kirby-Bauer, en donde nosotros, antes de montar el antibiograma, hacemos una dilución previa, teniendo en cuenta lo que es la escala de McFarland en el grado de turbidez, para poder entonces hacer esto. ¿Por qué tenemos que hacer diluciones? Porque resulta que la cepa inicial resultante de esa siembra de la muestra, la carga microbiana es muy grande y el material que se utiliza, o sea, las muestras de antibióticos que son colocadas y que vienen en sensidiscos, son concentraciones muy pequeñas. Entonces, si nosotros hacemos un cultivo o una siembra tomando directamente el microorganismo de la cepa y lo realizamos, ¿qué va a suceder? Va a suceder que cuando apliquemos los antibióticos, todos nos vayan a salir resistentes, y es debido a que la carga microbiana es mayor versus la cantidad de antibióticos. Por eso tenemos que tener en cuenta el concepto que habla de la concentración mínima inhibitoria, que viene siendo la menor concentración de una gama de diluciones de antibióticos, que lo que va a provocar es una inhibición de cualquier crecimiento bacteriano visible. Entonces, nosotros, para poder determinar y que obtengamos resultados positivos,
debemos saber cuál es la concentración más indicada para poder hacer esa reacción que se da por difusión en medios idóneos, como es el agar Müller-Hinton, que es un medio que nos va a permitir poder ver ese proceso ahí como tal. Y la siembra que utilizamos es una siembra masiva. Ya en todo ese medio debe estar impregnado con el microorganismo para colocarles esas muestras de antibióticos. Ahora, ¿cuáles van a ser los antibióticos que nosotros vamos a colocar en esos antibiogramas? Dependiendo de lo que el médico mande, ¿no? Si es un orocultivo, si es un coprocultivo, si es un hemocultivo, si es un cultivo de secreción de heridas, pues se tienen en cuenta los microorganismos posibles que pueden estar ahí en esas áreas y a su vez ya pues se mira cuáles son los antibióticos que pueden matar esos microorganismos. Entonces hay unas tablas estandarizadas, hay unos antibióticos también clasificados y dependiendo lo que se tenga que montar, pues en el laboratorio ya sabemos cuáles son los antibióticos que vamos a colocar para hacer ese antibiograma. No es que lo vamos a hacer ahí al invento, no sucede así. Y pues lo otro es ver cuáles son los insumos que el laboratorio posee, porque a veces nos toca trabajar con lo poquito que hay y resulta que llega que esas pruebas de susceptibilidad salen casi todos resistentes, entonces el médico después tiene que volver a enviarle otro antibiograma al paciente y recomendar o preguntar de los antibióticos que están en el laboratorio para él poder decirle, bueno, si no hay más, como dicen por ahí, entonces hágale otra vez antibiograma y colóquele estos y estos. Y que pues de pronto no se colocaron en el primer examen. Entonces los antibióticos son esas sustancias químicas que van a producir en el microorganismo un efecto en los cuales los va a neutralizar, los va a matar, va a impedir el crecimiento y el desarrollo de ellos. Y ahí está la clasificación, eso ya ustedes lo conocerán en su farmacología el próximo semestre y ahí es como están clasificados en betalactámicos, glicopéptidos, aminoglucósidos, macrólidos, quinolonas, tetraciclinas, bueno, entre otros. Entonces, como les decía, el método más utilizado es el método de Kirby-Bauer, es el más difundido, es el que más ha dado los mejores resultados. Como ustedes observan aquí en la fotografía, está el medio Müller-Hinton. Este es un antibiograma que ya 24 horas antes se hizo una siembra inicial, se colocaron diferentes sensidiscos con 5 tipos de antibióticos y ustedes ven un halo claro, ¿ya? Que se observa ahí. Eso nos evidencia que ese antibiótico mató a los microorganismos que estaban ahí. Entonces vemos que entre más grande el halo que se produzca al lado del antibiótico, quiere decir que ese antibiótico es mucho mejor que los que tienen, mire, un halo muy pequeño. Entonces hay una clasificación a nivel de manual cuando hacemos montajes de antibiogramas manuales en donde partimos de resistentes, intermedios y sensibles. Y acá tenemos los sensidiscos, ya en la casa comercial trae son como unos cartoncitos impregnados de un antibiótico específico y nos dice la concentración de cada sensidisco. Entonces, ¿por qué utilizamos Müller-Hinton? Que es un medio sólido. Por su reproducibilidad para hacer el proceso, porque tiene baja concentración de inhibidores, por condición crítica para evaluar sulfonamidas, trimetoprim, tetraciclinas, por el crecimiento satisfactorio que se produce de los patógenos no exigentes y por existir ya gran experiencia en estudios de susceptibilidad. Entonces, este medio de cultivo es el idóneo para nosotros poder hacer el proceso en el laboratorio. Los factores que influyen en este agar a utilizar, el pH, tiene un rango de pH de 7.2 a 7.4, tiene variación de cationes divalentes como calcio, magnesio, tiene una profundidad a nivel del agar que es recomendable para que la cepa pueda crecer.
Entonces, como les decía, como la técnica que utilizamos es la técnica de Kirby-Bauer, es una técnica que se hace por dilución y difusión en agar Muller-Hinton. Y utilizamos una escala que se llama Maffarla, la escala de Maffarla. ¿Quién fue Maffarla? Eso ustedes lo van a investigar. Él creó una escala de aproximadamente 10 tubos en donde utilizó dos sustancias, si no estoy mal, cloruro de bario y ácido sulfúrico. Bueno, ustedes lo verifican. Y él lo que hizo fue esa combinación entre estas dos sustancias a nivel de laboratorio y empezó a hacer unas mezclas a diferentes concentraciones, ¿no? Para generar un grado de turbidez, ¿ya? De una turbidez poca a una turbidez más grande, ¿no? Entonces, eso lo llevó a la parte de la microbiología para entonces realizar esos grados de turbidez. Fue con solución salina y el microorganismo ahí disuelto en ese tubo. Entonces, lo que se hace en el laboratorio es que se toma un tubo de solución salina, se toma con el hisopo, un hisopo estéril, una cantidad de la colonia, se empieza a hacer la dilución en el tubo y pues ese tubo se va comparando con el color del tubo 5 de la escala de Maffarland para ver si la concentración de bacterias es la ideal para poder obtener esa reacción frente al antibiótico. O sea, básicamente eso es lo que se hace para antes de hacer la siembra en el medio Muller-Hinton. Entonces hacemos la dilución y luego hacemos una siembra masiva con ese mismo hisopo que hicimos la dilución y impregnamos todo el medio de cultivo ahí como tal. Con un hisopo estéril, en 3 direcciones, inoculamos toda la placa, como les decía. Y luego ya ahí empezamos a colocar, bueno, como las cajas de Petri siempre son grandecitas, pues tienen la capacidad de poder colocarle 5 sensidiscos de una manera distanciada, que no queden tan pegaditos. Y eso quiere decir que podemos colocar 5 diferentes antibióticos. Hay otras presentaciones donde vienen ya los antibióticos como pegados en tiritas, y uno lo que coloca es ahí la tirita con los antibióticos alrededor, mucho más práctico, y se hace de esa manera. Esto es la forma manual, porque también hay una forma sistematizada, en donde también vienen ahí como unas tablitas, unos kits, y uno hace el montaje en esos kits, lo mete al equipo, hay un software, y ahí le va diciendo y le va botando resultados, y una forma más rápida, y ahí ya nos va a decir cuánto es sensible, cuánto es intermedio y cuáles salen resistentes los antibióticos, y en horas podemos saber el resultado. Acá no lo podemos saber en horas, lo vamos a saber ya después de 24 horas. Entonces miramos la categoría de la interpretación, como les decía. ¿Cuándo vamos a decir que un microorganismo es sensible? El microorganismo presenta un gran área de inhibición, lo que les mostraban, miren la foto de abajo, grande, y que el fármaco pues los está matando a ese microorganismo. Intermedios, cuando se presenta un halo de inhibición más reducido, o sea, no tan grande, puede ser como estos, más pequeños, que están por acá, ya en la parte 1, el que está central, y ya los resistentes donde no hubo halo, o sea, donde no hay halo, esos antibióticos no sirven, esos antibióticos no se pueden utilizar. Y de forma manual, ¿cómo hacemos la medición? Entonces, por el revés de la caja, lo que hacemos es tomamos una reglilla y empezamos a medir el radio, ¿no? De un extremo al otro extremo, y ahí hay una tabla estandarizada que nos dice que si midió 2 centímetros, que si midió 3 centímetros, eso representan 30 milímetros cúbicos, y ahí nos dice en qué categoría queda, si es intermedio o sensible, porque si no hay halo, pues obviamente no hay acción del antibiótico frente al microorganismo. Y aquí está la tablita, esta es una de las muchas tablas que existen, en donde nos dice resistente, intermedios, el halo, de 14 a 16, susceptible, mayor de 17, y bueno, eso es lo que nosotros pues reportamos. Bien.
Hay otros medios, no solamente eso, dilución en caldo, método de test, métodos automatizados, como les decía. En este método se basa en microdiluciones, en microtubos que están aquí en este panel, y pues ahí el crecimiento bacteriano se va observando. Obviamente el equipo va detectando la turbidez o la fluorescencia de los microtubos, y va a ser muy útil cuando hay muchas muestras que analizar, muchos antibiogramas que se enviaron. Eso estamos hablando de clínicas, hospitales donde la microbiología es mucha, entonces necesitamos eso, una parte automatizada. Entonces les voy a mostrar, a compartir también otro mini video sobre el antibiograma. Ok, por acá. Antibiograma por el método Kirby-Bauer o de difusión en disco. El aislamiento e identificación de un agente infeccioso a partir de una muestra clínica proveniente de un paciente no es suficiente para impartir una terapia. Actualmente, numerosos microorganismos han desarrollado múltiples mecanismos que les permiten resistir a la acción de los más nuevos y potentes agentes antimicrobianos. El método Kirby-Bauer o de difusión en disco es el método cualitativo más utilizado para determinar la sensibilidad de un agente bacteriano frente a un antibiótico. En este video se presentan detalladamente los pasos en el laboratorio para el montaje del método Kirby-Bauer. Paso 1. Preparación del inóculo. El método inicia con un cultivo bacteriano puro, previamente caracterizado con un asa bacteriana. Se toma una colonia aislada y se inocula en un tubo con solución salina estéril. Es indispensable el uso del mechero para flamear el asa y la boca del tubo de ensayo. Agite vigorosamente el inóculo hasta obtener una solución homogénea de aproximadamente 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Esto se logra con el estándar de turbidez de McFarland de 0.5. Simplemente se compara el grado de turbidez del inóculo con el estándar. Si la turbidez está por debajo del estándar, se debe tomar una o más colonias del cultivo hasta igualar la turbidez. Si la turbidez es mayor, se recomienda iniciar nuevamente con el inóculo. Paso 2. Siembra de inóculo en el medio de cultivo Müller-Hinton. Se debe identificar debidamente la caja que contiene el medio de cultivo Müller-Hinton. Luego, se introduce un hisopo de algodón estéril al tubo, con el inóculo estandarizado en el paso anterior. El exceso de líquido se eliminará haciendo rotar suavemente el hisopo contra las paredes del tubo. Con el hisopo debidamente humedecido, se inoculará en 3 o 4 direcciones toda la superficie de la placa con el agar Müller-Hinton, girando suavemente dicha placa en ángulos de 90 grados. Descarte el hisopo en solución de hipoclorito. Paso 3. Aplicación de los encidiscos. Con una pinza estéril, tome con precaución los encidiscos previamente seleccionados, según criterios microbiológicos y criterios médicos veterinarios. Los encidiscos contienen los antibióticos a evaluar. Ubíquelos simétricamente en la superficie del agar Müller-Hinton. Para algunos microorganismos se puede usar agar sangre. También puede ser usado el dispensador de encidiscos, lo cual facilita el trabajo, ya que permite ubicar simétricamente en el agar varios encidiscos al mismo tiempo. Ubique el dispensador sobre el agar y dispense los encidiscos.
aplicando presión cuidadosamente sobre el dispositivo. Retire el dispensador y verifique la disposición de los sensidiscos. Lleve los medios a la incubadora durante 12 a 24 horas a 37 grados. Paso 4. Lectura e interpretación. Luego de la incubación, retire los medios para la lectura, la cual se hace mediante la observación de la presencia del halo de inhibición alrededor de los sensidiscos. Este halo de inhibición significa que no hay crecimiento de microorganismos, ya que el microorganismo es sensible al respectivo antibiótico. Sin embargo, es necesario verificar la sensibilidad o resistencia del microorganismo frente al antibiótico. Esto se hace midiendo el diámetro del halo de inhibición, resultado que debe ser consultado en las bases de datos y la literatura, y de esta manera poder recomendar un antibiótico para el tratamiento. De todas maneras, el médico veterinario es el responsable del tratamiento y deberá tener en cuenta todas las precauciones y recomendaciones para el uso racional de antibióticos. Bueno, ya habla veterinaria, pero igual el montaje para nosotros, las muestras biológicas en humanos, es igual. Igual así con el médico Kirby Bauer, ahí hablaba de McFarland, de la turbidez, luego la siembra que se realiza al Muller-Hinton, los sensidiscos, se lleva a incubar y se mide el halo de inhibición. Si estuviéramos de forma presencial, eso era lo que realizaríamos, haríamos siembra en las baterías bioquímicas porque nos daban cepas, hacíamos grana, hacíamos baterías y también montábamos antibiograma. Es como para que ustedes entiendan el ejercicio de todo lo que hacemos en un laboratorio y que también comprendan que estas pruebas microbiológicas tienen sus tiempos, duran más que otras, por lo menos duran 4 días como tal para obtener unos resultados en cuanto a la identificación del microorganismo y las pruebas de susceptibilidad. No es el único método, hay muchos otros métodos de hacer antibiograma, pero sí es el más utilizado en la microbiología, en los laboratorios, porque es muy práctico y ha tenido muy buenos resultados. Se puede hacer de forma manual, pero también se puede hacer de forma automatizada, tanto baterías bioquímicas para enterobacterias como antibiogramas. ¿Tienen alguna pregunta de este lado? Bueno, y ya para finalizar, vamos a hablar de las pruebas utilizadas para el diagnóstico de tuberculosis de tipo pulmonar, ¿ya? Porque no solamente hay tuberculosis de tipo pulmonar, sino pues ataca a otros sistemas. Entonces, ustedes médicos en formación, quisiera que me contaran en qué caso yo estaría sospechando de que mi paciente tiene tuberculosis de tipo pulmonar. ¿Ya vieron tuberculosis con la profesora María Victoria? Chicos, No es el tema de esta tarde. Juan David, ¿ya vieron tuberculosis? ¿Ya vieron? No, profe, es el tema que vemos esta tarde. Ah, ok, muy bien. Bueno, la tuberculosis es causada por el bacilo ácido, es un bacilo gram positivo, gram negativo, perdón, ácido alcohol resistente, que es causante de lo que es, ¿qué dice por acá? Dice, vamos a ver qué dice por acá. Yo creería que cuando un paciente tiene una tos persistente por más de 15 días, sí, muy bien, Darly. Todos con hemocitosis. Con o sin, porque también hay casos en que el paciente no expectora absolutamente nada, pero es una tos que está ahí ya como es una tos crónica, un paciente que ha tenido gripas muy frecuentes, que mejora un ratico y vuelve la edad, es como muy repetitivo y puede ser con o sin expectoración, ya en ese caso. Entonces, aparte de la tos, ¿qué otros signos y síntomas el paciente puede presentar? Aparte de la tos.
Sudoración nocturna, muy bien, Darling. ¿Qué más? ¿Qué más pueden presentar? El resto. Sudoración nocturna, ¿qué más? Fatiga. Y falta de apetito, pérdida de peso, cosas así. Pérdida de peso, cosas así. Muy bien. Y bueno, entonces con esa primera clínica inicial y basado también en la anamnesis del paciente, lo que el paciente refiere en la consulta, que no es, o sea, que esto no le ha pasado ahorita, sino que ya viene muy repetitivo. Entonces el médico empieza a hacer ahí sus impresiones diagnósticas y empieza a sospechar de la posibilidad de que el paciente tenga una tuberculosis de tipo pulmonar. Entonces, hay un examen muy práctico, muy rápido, que se envía, que es la vaciloscopia de esputo, ¿ya? De la vaciloscopia de esputo, que nos va a poder evidenciar mediante una tinción, la tinción de Zell-Nielsen, ver la visualización de los bacilos ácido-alcohol resistentes, ¿ya? Pero esto será una prueba para pacientes multivacilares, porque la clasificación de la lepra se da teniendo en cuenta la carga microbiana, la manifestación clínica del paciente, la predilección que tenga de las células del huésped y cómo lo que puede afectar. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, hay una gran clasificación de la tuberculosis, en donde nos habla de tuberculosis pulmonar de tipo paucivacilar y multivacilar. La pauci es esta enfermedad causada por el paciente, es una... Ay, no, yo estoy acá, yo estoy como... No, estoy... Perdón, me metí a la lepra, qué pena. Estábamos hablando de tuberculosis, ¿sí ven? ¿Por qué me metí a la lepra? Porque es que la lepra es familia de la tuberculosis, no, este es el tema de la otra clase. Entonces, en el caso de la tuberculosis pulmonar, olvídense lo que les acaba de decir la clasificación, se manda un examen para visualizar en el esputo, o sea, en la secreción que bote el paciente, los bacilos ácido-alcohol resistentes. Entonces, le mandan un BCAT, ahora sí, un BCAT de esputo seriado, o sea, un BCAT de esputo seriado que se lo va a realizar 3 días consecutivos. Y esos 3 días se deben hacer así, o sea, hoy, ejemplo, se la mandaste hoy, entonces mañana se toma la muestra, o mañana jueves, el viernes se toma la muestra y el sábado se toma la muestra. Es vaciloscopia de esputo seriada. ¿Por qué se manda seriada? Porque puede que en la primer examen que se haga de la muestra no se observen, no se visualicen los bacilos, entonces el médico quiere estar más seguro, a ver si en la segunda se observan o si en la tercera, para ya entonces descartar o confirmar la sospecha o la impresión diagnóstica que el médico está teniendo frente a la enfermedad de la tuberculosis, que es una enfermedad infectocontagiosa que es dada por el Mycobacterium tuberculosis, y pues la forma más directa de nosotros contagiarnos con una persona que tenga tuberculosis es estar expuestos a las secreciones que ese paciente pueda estar expulsando y también a través de las manos. Recuerde que toda enfermedad que tenga una secreción, pues también yo me puedo estar infectando con la misma. Y es una enfermedad que lesiona, deteriora mucho la mucosa a nivel de los pulmones y es una enfermedad que te puede llevar a la muerte y afectar a todo tu núcleo familiar. A nosotros cuando estamos pequeños nos colocan una vacuna, ¿verdad? La vacuna de la BCG. Sí, es una vacuna que nos colocan en el bracito, en donde a muchos le hizo pústula, porque es una vacuna que se coloca de forma intradérmica. Entonces se crea la pústula, ahí la pápula, perdón, y empieza ahí como, a muchos se le crece, se le infecta, pero es que como es el mecanismo de reacción que la vacuna tiene, a otros no les generó absolutamente nada, y esa es la que corre y tienen por acá muchos en la espalda la marquita de esa vacuna. Pero ustedes dirán, bueno, si nos vacunan, supuestamente esa es la vacuna que nos impediría tener tuberculosis.
pero resulta que la vacuna que a nosotros nos colocan es el Mycobacterium bovis. Entonces, como el Mycobacterium bovis es familiar de Mycobacterium tuberculosis, familiar de Mycobacterium leprae, pues uno va a crear y generar cierto tipo de protección frente a minimizar de que no nos dé. No quiere decir que nos vamos a estar exentos, no, pero sí nos va a ayudar a minimizar el riesgo de que nos dé tuberculosis o que nos dé lepra. Entonces, como estas enfermedades son enfermedades de salud pública, una de las cosas que se mira es que cuando un paciente es diagnosticado, o sea, es positivo para Mycobacterium leprae o Mycobacterium tuberculosis, mirar si el núcleo familiar tiene las vacunas, ¿ya? Y si no las tienen, pues hay que colocárselas porque eso va a ayudar también de una manera prevención. Pero no quiere decir que no te vaya a dar, y para eso también hay que tener otros factores asociados, porque este microorganismo es un microorganismo que es fácil encontrarlo en sitios hacinados, en sitios donde hay mala higiene, también en el estado de inmunopresión, pacientes desnutridos, pacientes también inmunosuprimidos, pacientes drogadictos, bueno, cosas así. Eso ahí es muy común y frecuente, que pues va a ser un factor de riesgo más. No quiere decir que nosotros, si no tenemos eso, pues no nos vaya a dar, porque no estamos exentos, pero esta población sí va a tener más riesgo de poder tener la enfermedad. Entonces el médico le manda una vaciloscopia seriada y le da las indicaciones. Ahorita les voy a mostrar un mini video cuáles son esas indicaciones que uno tiene que tener. Si el médico no la tiene clara, pues lo ideal es mandarla al laboratorio, dígale, vaya al laboratorio para que el bacteriólogo, el auxiliar, le dé las indicaciones de cómo se debe tomar la muestra, cómo debe llevar al laboratorio, qué recipiente debe utilizar, etc. Recipientes con boca ancha, desechables, que cuando se vaya a tomar la muestra debe hacerlo en la mañana, cuando se levante, enjuagarse la boca, no lavarse los dientes, sino solamente una enjuagadita con agüita, la enjuaga y trata de expectorar, o sea, sacarse lo que tiene y colocarlo ahí en el recipiente. Y pues si tuvo algún derrame o algo, limpiar alrededor del recipiente, marcarlo y llevarlo al laboratorio con la orden médica, ¿no? Y así hacerlo los 3 días consecutivos. En el caso de los niños, como los niños no pueden expectorar, entonces tienen que ser ayudados mediante fisioterapeutas, hacerle como la manipulación de cómo pueden expectorar o en su efecto hacerle aspirados para tal, porque la tuberculosis afecta a todo tipo de población, no solamente a los adultos, también los adolescentes, también los niños, pero obviamente es más frecuente en lo que es adolescentes y en adultos en adelante esta enfermedad, que el gran problema que se tiene hoy en día es la multidrogoresistencia. O sea, esta bacteria ha generado una resistencia a los medicamentos convencionales que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis, que ha sido un gran problema. ¿Por qué? Porque los antibióticos que quedan ya a elección para el tratamiento de estos pacientes son antibióticos muy fuertes, son medicamentos que se tienen que aplicar por la vía endovenosa, y hay muchos que se resisten a poder aplicárselos también por los efectos, porque los debilita. Y imagínense, estos pacientes que no se tratan, pues obviamente el proceso va a ser complicado, porque ellos van a seguir diseminando y transmitiendo la enfermedad, no solamente a sus familiares, sino a la gente que se encuentra en su entorno. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Como les decía, es una enfermedad de notificación, es una enfermedad que cuando usted tiene esa impresión diagnóstica y el resultado es positivo, que ahorita vamos a hablar ya de la prueba, debe hacérsele al paciente una charla, hablarle de la enfermedad, de lo importante que el tratamiento es un tratamiento que todo tratamiento, diagnóstico, seguimiento es patrocinado por el Estado, y estos pacientes deben ir
a la institución de salud a que el medicamento se lo den y que ellos se tomen el medicamento delante de los auxiliares, o en su efecto, si el paciente no puede ir a la institución, debe ir un auxiliar o el que está a cargo del programa de tuberculosis allá a la casa y suministrarle el tratamiento. Pero ese tratamiento, o sea, estos pacientes son pacientes que los están controlando y es un seguimiento que se tiene que hacer para ellos y hasta que ya ellos salgan libres de la enfermedad. Entonces, tenemos la vaciloscopia y esa vaciloscopia se toma la muestra, llega al laboratorio. Nosotros lo que hacemos es un frotis en una lámina portaobjeto al pie del mechero con todas las normas de bioseguridad. Dejamos secar la muestra y procedemos a hacer la tinción, que es la tinción de Sid-Nielsen, que está dada por 3 colorantes, que es el azul de metileno, la fuchsina y el alcohol ácido, no me acuerdo. No es el alcohol acetona, es el alcohol, ayúdenme, tinción de Sid-Nielsen. Sí, profesor, alcohol ácido. El alcohol ácido, sí. Entonces, la fuchsina, pues como esto es un bacilo ácido alcohol resistente, tiene los famosos ácidos micólicos, eso ustedes lo van a hablar hoy con la profesora María Victoria, tiene los famosos ácidos micólicos que están ahí en el microorganismo, y pues para que esos ácidos micólicos se puedan evidenciar, por eso es que ácido alcohol resistente, tengo que como deshidratar las cubiertas lipídicas que tiene la bacteria. Entonces, cuando yo le agrego la fuchsina a la muestra, que tengo que cubrirla toda la lámina, yo tengo que pasar un mechero por el revés de la lámina para crear y generar vapores, que se produzca una deshidratación y puedan aflorar los bacilos ácido alcohol resistente. Cuando hago este proceso, no debo dejar que la lámina se seque, sino que debo hacerlo por un lapso de 10 minutos entre emite vapores, retiro mechero, emite vapores, retiro mechero. Después de 10 minutos, lo que hago es lavarla, adicionar agua, y el acto siguiente es agregarle alcohol ácido hasta decolorar por completo la lámina, porque la idea es que lo que aparezca rojo en la lámina sean los bacilos ácido alcohol resistente y no que haya quedado exceso de colorante que me pueda confundir a mí a la hora de hacer la lectura de la lámina y decir, ah, mira, este paciente es positivo, cuando resulta que el paciente no era positivo, sino que era negativo. Entonces, el frotis debe quedar muy bien, la coloración debe quedar perfecta. Una vez que haya decolorado, luego enjuago con agua y después le coloco el azul de metileno, que se le va a crear como el fondo azul, para nosotros poder visualizar los bacilos. Entonces va a teñir lo que son células epiteliales y otras estructuras que estén en la muestra. Eso se va a hacer en estos 3 días consecutivos y nosotros vamos a mirar campos visuales en el microscopio. Como es una tinción, lo hacemos a 100, objetivo de 100 con aceite de inmersión, y empezamos a mirar los diferentes campos. Hay una tabla, que no sé si el manual de lo tenga, hay una tabla en donde mira, dependiendo la cantidad de bacilos que se visualicen, así hacemos el reporte, si es por una cruz, 2 cruces, 3 cruces, o por la cantidad de bacilos que se encuentren ahí en la muestra como tal. Entonces, y ahí ya pues una vez siendo positivo el paciente, se mete en el programa para tuberculosis. Y la otra cosa es que por protocolo ya no solamente vamos a enviar vaciloscopia, sino cultivo para tuberculosis. Entonces me van a averiguar cuál es el cultivo utilizado para la siembra de la muestra de pacientes sospechosos con tuberculosis y el tiempo de duración que dura ese cultivo y el seguimiento que se tiene que dar. Esperen, déjenme que... Y le doy silencio a este celular. Ok. Profe, ¿el cultivo no es Lowstein-Jensen? Ese mismito. Si es un cultivo semisólido que tiene pico de flauta, entonces uno, porque resulta que puede que la muestra salga negativa porque de pronto el paciente tiene una carga microbiana
muy, muy bajita. Entonces se recomienda que hacer el cultivo porque este es un microorganismo que es lento, tiene un crecimiento lento. Entonces se hace eso para ya reconfirmar si es positivo o negativo, cómo es el paciente con tuberculosis. Se hacen de las dos formas, ya sea por vaciloscopia y cultivo a la vez, las dos cosas. Es más, acá les voy a compartir, porque para todo hay guías. O sea, cuando ustedes estén mirando la parte de salud pública, el Ministerio de Salud tiene guía para todo. O sea, para absolutamente todo, todo. ¿Dónde está? Un momentico. Cancelar, un momentico, pantalla completa. Okay, entonces acá le voy a... Bien. ¿Sí ven acá? Sí, profe. Este es un protocolo de vigilancia de lo que es tuberculosis, es dada por el ministerio para todo, para tuberculosis, para lepra, todas las enfermedades de salud pública tienen una guía de seguimiento y usted ahí le muestra todo desde el modo de transmisión. Mira acá ahora el modo de transmisión, el reservorio, el periodo de incubación, el periodo de transmisibilidad, los factores de riesgo asociados al paciente con tuberculosis. Aquí habla la confirmación por laboratorios, cuando se confirma y se mira la presencia de esos bacilos después de haber hecho la tinción por medio de Sil-Nielsen, ahí ya nos dice si es positivo, pues ya el paciente tiene tuberculosis. Y también, como les decía, se hace cultivos ya sea en medio líquidos o pruebas moleculares o por el que tú nombraste ahorita mismo. Un caso confirmado es ya decir que clínicamente se ha diagnosticado mediante pruebas de laboratorios y pues obviamente también teniendo en cuenta la clínica del paciente como tal. Aparte de eso, no solamente están estas pruebas, también están las radiografías, las tomografías, también en algunos casos pruebas histopatológicas como tal, pero pues las más básicas, las más comunes que se utilizan, mejor dicho, las de Bataria, son las baciloscopias de esputo y el cultivo. Y aquí les habla de las pulmonares, extrapulmonares. Entonces, esta guía les va a ayudar muchísimo a ustedes pues, para entender y hacer el manejo como tal de los pacientes. Entonces, voy acá a mostrarles primero la parte de cómo es la preparación o lo que hay que decirle al paciente. Ya va. Y ya les muestro lo de la tinción.
Bueno, eso es como las indicaciones que hay que darle al paciente de cómo de tomar la muestra, de cómo la debe manipular, bueno, entre otros. Otra cosa que a tener en cuenta, a muchos de ustedes les va, pues, cuando tengan que hacer sus rurales, les va a tocar ir a los pueblos, hacer brigadas. Y en esa zona lo que se hace es hacer captación de enfermedades de salud pública. Una de esas es captación de sintomáticos respiratorios para mirar si tienen o no tienen tuberculosis. En ese caso, como eso se hace en un solo día, es una jornada que se hace un solo día, y pues como nos dice que debemos tomarle 3 muestras al paciente para que podamos estar como más confiados de los resultados que vayamos a obtener, pues como no podemos ir los 3 días y el paciente vive en una zona rural, a estos pacientes se le van a tomar las 3 muestras en diferentes tiempos. Se le va a explicar. Pero la idea es recolectar las 3 muestras. Obviamente esas 3 muestras se preservan en una cava y ya pues al finalizar la jornada todo eso se lleva inmediatamente al laboratorio y allá las empiezan a procesar. Pero en ese caso se tiene que tomar el mismo día en diferentes tiempos. ¿Listo? Las 3 muestras de esputo cuando estamos en el área rural. Ya cuando estamos en el área urbana, pues sí, hacerlo así, consecutivamente, un día, otro día y así. Y aquí pues vamos a mirar un poquito esto de la, más o menos de la prueba de la tinción de Sil-Nielsen, como la coloración utilizada, vamos a ver. Hay gente que lo hace de una forma, gente que lo hace de otra manera, pero pues el fin básicamente es poder evidenciar la presencia de los bacilos cuando nosotros vamos a visualizarlos al microscopio, que es lo que vamos a reportarles a ustedes. ¿No? La coloración con Seidel-Nielsen es una técnica que se realiza para la identificación de unas bacterias que se les denomina bacilos ácido alcohol resistentes, y dentro de este tipo de bacterias se encuentran el Mycobacterium tuberculoso, el Mycobacterium leprae y la nocardia. Para esta práctica en el laboratorio se utilizará una muestra de esputo, tomándolo como ejemplo para hacer la coloración. Se toma una lámina portaobjetos y se marca con un lápiz de cera y al lado contrario se colocará la muestra. Ahora, con un bajalenguas partido a la mitad, se toma la muestra y se aplica en el portaobjetos haciendo un pequeño zigzag a lo largo de este, como si se estuviera pintando el portaobjetos y sin dejar espacios. Esta muestra se deja secar y luego se pasa 3 veces por el mechero para que las bacterias queden bien adheridas al portaobjetos. En el caso de este video ya tenemos una placa previamente seca, que será la que se va a seguir utilizando. Posteriormente, se va a aplicar sobre la muestra de bacterias la fucsina de Seidel-Nielsen, la cual debe cubrir toda la lámina. La lámina se debe flamear con el mechero por espacio de 5 minutos hasta la emisión de vapores, sin dejar hervir, solamente se debe hacer que emita vapores.
Se debe lavar con agua de chorro retirando el exceso de colorante. Luego se aplica la muestra alcohol ácido y se deja actuar durante 1 minuto. Pasado este minuto, se vuelve a lavar con agua de chorro y se debe aplicar azul de metileno durante 3 minutos. Después de este tiempo, se lava de nuevo con agua de chorro, se deja secar y para observarla en el microscopio se deposita una gota de aceite de inmersión y se enfoca con el objetivo de 100x. Bien, entonces esa es la forma de la tinción que se realiza para los bacilos ácido alcohol resistente. Y ya para finalizar la parte diagnóstica, les muestro. Obviamente en la guía, como les digo, pues también ustedes pueden ver cómo es el diagnóstico después cuando yo estoy mirando en el microscopio, en la lámina, cómo se hace la lectura. Entonces, dependiendo de los campos que yo voy a leer, eso va con la cantidad de bacilos ácido alcohol resistente que yo estoy visualizando. Cuando hablo de campo es ese circulito que uno ve en el microscopio y cuando pasas y mueves la lámina, el carrito del microscopio pasa a otra visualización, ese es otro campo. Entonces, por lo general, nosotros una lámina, estas láminas que se hacen, se tienen que hacer por duplicado, porque como nosotros estamos supervisados por el Instituto Departamental de Salud, entonces si nosotros reportamos una lámina positiva, entonces eso también se debe enviar allá al laboratorio de salud pública y ellos nos deben confirmar o en su efecto descartar porque pues no estamos exentos de equivocarnos. Entonces, leemos por lo general 100 campos, entonces si no observamos ningún bacilo ácido alcohol resistente, decimos negativo o positivo para VAR. En este caso, leímos 100, ningún VAR, eso es un negativo. Si leímos 100 campos, podemos mirar menos de un VAR por campo, 50 campos de 1 a 10 VAR por campo. Ahorita observamos cómo lo interpretamos. Más de 10 VAR por campo y de 1 a 9 VAR en todo el extendido. Entonces acá ya vemos cómo vamos a hacer el resultado. Eso es como le va a llegar a usted el reporte cuando le manda a su paciente una baciloscopia de esputo. Cuando no se encuentran VAR en 100 campos observados, entonces informamos negativo para VAR, no se observan bacilos ácido alcohol resistente. Cuando observamos de 1 a 9 VAR, o sea, bacilo ácido alcohol resistente en 100 campos observados, entonces nosotros ahí vamos a reportar el número exacto. Si observamos 5, si observamos 7, si observamos 2 o si observamos 1, vamos a colocar el número exacto de bacilos visualizados en 100 campos. Cuando se observan entre 10 a 99 VAR en 100 campos observados, o sea, cuando ya empezamos a observar de 10 en adelante hasta 99, damos que es positivo una cruz.
Cuando se observan de 1 a 10 bar en 50 campos, quiere decir que hemos observado bacilos ácido alcohol resistente en menor cantidad de campos, eso va a ser positivo, 2 cruces. Y cuando observamos más de 10 bar por 20 campos observados, entonces quiere decir que es mucho más la carga bacteriana, por ende es un paciente positivo y le damos 3 cruces. Eso es como el reporte que se da. Eso ya es algo que está estandarizado por el ministerio, no lo inventamos nosotros, y es como usted lo va a interpretar. Entre más cruces, ¿qué quiere decir eso? ¿Más bacterias o menos bacterias? A mayor cruz, mayor bacteria. A mayor cruces, más bacterias, ¿sí? Listo, ¿tienes alguna pregunta o inquietud? Esos serían los temas del día de hoy. ¿Quedó clara la información? ¿Alguna duda? ¿O todo quedó ya claro? Hablamos de enterobacterias, pruebas diagnósticas, antibiogramas y lo que es la parte de tuberculosis de tipo pulmonar. ¿Yes? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Bueno, gracias, muy amable. Entonces nos quedamos así, chicos, chicas. Feliz resto de día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.